realizado en el marco del 44º Encuentro Plenario de Decanos y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales. Antes de empezar con los expositores, vamos a mostrarles un video realizado por el área de comunicación de la facultad. Además de esto, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Tachaste, Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. Ya me cansé de que te quieras comprar todos los recuerdos que llevamos dentro. Ya me cansé de que te quieras fumar el aire tan fresco que nos trae el viento. Ya me cansé de que te quieras tomar todo el río, todo el mar como sediento. Ya me cansé, por eso la voy a pelear hasta el último momento, hasta quedar sin aliento. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces sentir. Te juro que te voy a buscar, te voy a enseñar lo que va viene y voy a hacer que te vuelva. En el cambio, sabemos de varios, ya vamos a ir para ahí. Se hacen amigos y juegan para otro bando. Esto seguro no va a quedar así. Te digo que te voy a buscar, te voy a encontrar, te vas a arrepentir de todo lo que haces sentir. Te juro que te voy a buscar, te voy a enseñar lo que va viene y voy a hacer que te vuelva. Y voy a hacer que te vuelva. Bien, vamos a presentar a nuestra mesa académica, van a exponer y después abrimos el debate para que todos puedan hacer preguntas. Nos acompaña la doctora María Eugenia Martín, decana y directora de la Maestría en Políticas y Planificación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, y presidenta del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, CODESOC. Es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con estancias postdoctoral en el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y de la Universidad de París 5. Investigadora y evaluadora del CONICET en temas estratégicos, desarrollo, tecnología social y fortalecimiento en investigación, desarrollo e innovación. Sus líneas de trabajo están centradas en la gestión pública de los sistemas de información para las políticas de formación y empleo con perspectiva territorial. Le damos un aplauso.
También nos acompaña Valeria Di Croce, nació en 1979 en Neuquén, Patagonia, Argentina. Es magíster en comunicación e imagen institucional de la Universidad de UCASE, Fundación Walter Benjamin. Técnica en comunicación e imagen también del Instituto Walter Benjamin, especializada en comunicación, política y género. Brindó charlas y seminarios sobre la Patagonia, agendas e identidades, ecosistemas mediáticos digitales, nuevas derechas y discursos de odio en la Argentina. Docente universitaria en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Rosario y en la UBA. Aborda temas vinculados al Estado, la comunicación política, nuevas derechas, polarización y capitalismo de plataformas. Publicó un abordaje sobre el ecosistema mediático digital en Diccionario de Comunicación, Conceptos y Debates de las Ciencias de la Comunicación, año 2023, coordinado por Anicente. Fue directora de la agencia Cadena del Sur entre el 2016 y el 2019 y también es productora radial y de contenidos. Fuerte aplauso. También disertará Sergio De Piero, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Ciencia Política y Sociología de Flaxo, especialización en Ciencia Política y Sociología también de Flaxo, licenciatura en Ciencia Política de la UBA, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, del cual es profesor titular, regular e investigador. Es docente de grado de la UBA de la Universidad de La Plata. Asimismo es y ha sido profesor de posgrado de diversas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, Flaxo Argentina, Rosario, San Luis, entre otras, y profesor de intercambio de la Universidad de Campinas, Brasil. Publicó diversos artículos en revistas especializadas, siendo la más reciente Contextos y Actores del Regreso a la Democracia Argentina en 1983, en Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación 2025. También es co-compilador de los libros que supimos conseguir, Ensayo de los Años Democráticos de la UNAG 2024 y las políticas sociales en pandemia, evaluaciones y aprendizajes también de la UNAG 2025. Presentados, le brindamos un aplauso a Sergio también. Ahora sí comenzamos con la disertación de la doctora María Eugenia. Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en esta tarde mendocina. Por suerte no hace tanto calor como ayer, quiero aclararles. Bueno, hemos titulado este panel junto al equipo del Comité Ejecutivo que lo pensamos, el futuro del sistema universitario y de las ciencias sociales en la era Milei. Bueno, para nosotros, para nuestra facultad, es muy importante en el marco del 44 plenario de decanos y decanas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestro país, que tengamos este encuentro hoy, a 2 años de como consejo nos pronunciáramos en noviembre del 2023 en Villa María sobre el enorme peligro que ceñía sobre nuestras universidades, abiertamente expresado en campaña por el candidato presidencial Javier Milei. En el mismo sentido nos expresábamos públicamente como facultad y al día siguiente nos encontramos con las pintadas que ustedes veían que invadían y agredían nuestra vida institucional. Como consejo, hemos expresado profunda preocupación por el tono del discurso público caracterizado por un lenguaje violento y discriminatorio, advirtiendo sobre el impacto negativo de estas expresiones en la sociedad y en la construcción de una sociedad más justa. Diversidad de situaciones han sucedido en nuestras diferentes universidades del país y dan cuenta de diversos tipos de violencias. Docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes fueron acusados públicamente de adoctrinamiento, hecho que trascendió en las redes sociales, particularmente en ex Twitter, generando una ola de descalificaciones hacia el cuerpo docente. Concejales de Rosario y un diputado provincial promovieron una campaña para exponer información personal
de docentes argumentando que imponían ideas de izquierda. Denunciaban por adoctrinamiento a docentes sindicalistas de la Facultad de Derecho de la UBA, la intimidación sufrida por la Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata, cuya sede fue baleada en un acto intimidatorio, las declaraciones públicas de la vicepresidenta de la Nación sobre lo que considera actos de manipulación ideológica en el ámbito universitario y que las engloba bajo la expresión de lavado de cerebros. Vimos también episodios donde fuerzas de seguridad han ingresado en establecimientos pertenecientes a las universidades, violando así la Ley de Educación Superior 24.521, como el ingreso de efectivos policiales armados a las instalaciones en la Universidad de Patagonia Austral o el desalojo de clases públicas, en el marco de acciones en defensa de la educación pública en distintos puntos del país, el ataque planificado y coordinado por un grupo externo vinculado a la Libertad Avanza en la Universidad Nacional de Quilmes, donde agredieron verbal y físicamente a los asistentes y tiraron gas pimienta en un espacio cerrado. Y podríamos seguir, y agradezco en esta enumeración al decano de la Universidad Nacional de Quilmes, que trabajó sistemáticamente recolectando hechos que habían ocurrido, y podríamos continuar con la lista. Porque se han multiplicado en muchos puntos del país, desde agresiones verbales y difamaciones hasta amenazas directas y actos de violencia física. La magnitud del problema y su alcance es federal, claramente. Las instituciones universitarias, sus autoridades, trabajadores y estudiantes se han convertido en objeto de una campaña de desprestigio dirigida específicamente a cuestionar la función de la universidad pública y a justificar su desfinanciamiento. El gobierno denuncia adoctrinamiento en las universidades para penalizar la militancia política de los docentes y avanzar con cambios en la ley de educación y en la ley de educación superior también. Hace 2 días hemos visto nuevas versiones de proyectos de ley que circulan, que según argumentan desde sus usinas, buscan garantizar la libertad de conciencia y evitar que las aulas se usen para imponer ideologías. Paralelamente, incentivan denuncias de situaciones donde se considera que se enseña de forma sistemática una versión particular sobre temas tales como economía, política o educación sexual integral. Si el adoctrinamiento es el proceso de impartir sistemáticamente conocimientos consistentes con cierto conjunto de creencias, opiniones o ideologías, sin que se permita el cuestionamiento o la estimación de otras perspectivas, muy por el contrario, en nuestras aulas, en nuestros pasillos, lo habitual es siempre todo tipo de actividades que promueven el debate abierto a través de la argumentación informada. Con esmero cultivamos el diálogo crítico y cosechamos autonomía intelectual para nuestros y nuestras estudiantes, autonomía que sostiene democráticamente el cogobierno y la representación de los distintos claustros, y autonomías que son pilares para nuestra autonomía universitaria. Permanentemente ejercitamos cuestionar supuestos, evaluar evidencias de manera rigurosa y llegar a conclusiones fundamentadas. Eso es lo que hacemos en nuestras aulas, en nuestros pasillos, en las marchas, en la calle también. En realidad, las universidades son espacios donde la autonomía que se cultiva es un contrapeso, precisamente, a cualquier intento de adoctrinamiento. Al menos eso ocurre en las aulas por las que yo he circulado, y estoy segura que ocurre en la mayoría abrumadora de nuestras facultades y que eso se repite por doquier. Al mismo tiempo, metódicamente criticamos y combatimos lo que algunos colegas han denominado la pedagogía política de la simplificación del pensamiento, que señala, lleva a la polarización simplista también de las posiciones y en definitiva lleva a una constante polarización social. Yo me pregunto,
¿Cuándo comenzamos a pensar que el debate político es un espacio de constantes agresiones y dejamos de pensar que la democracia, aún con todas sus deudas, y así nos hemos expresado desde nuestro consejo, no es la forma de gobierno que deseamos mejorar para darnos una vida en común? ¿Cuándo debatir se transformó en escupir infinidad de epítetos, empezando por términos tan habituales en épocas dictatoriales como comunistas zurdos o más recientes populistas feminazis, orcos irrecuperables, sin olvidarnos de aquellos que hacen alusión con mucho dolor a las personas con alguna discapacidad? ¿Y qué decir de la utilización del término doctrina, tan valioso en nuestras disciplinas hace siglos, como si fuera un calificativo negativo? Las paredes de nuestra facultad fueron señaladas con esta frase: no enseñan, adoctrinan. Doctrinas e ideas políticas son espacios curriculares centrales no hace 20 años, sino desde la constitución misma de la ciencia política como disciplina científica. Pero bueno, pareciera que es demasiado pedir este nivel de reflexión para quienes gustan de expresarse con pocos caracteres. En esta facultad, y estoy segura que en todas, nos enorgullecemos de nuestra pasión por el debate político profundo, abierto y en la arena pública. Por eso estamos hoy aquí, en este espacio que hemos pensado como Consejo de Decanos y Decanas público, para que podamos escucharnos y podamos debatir y compartir ideas. Porque precisamente el debate político abierto y público es la salvia que recorre nuestras preocupaciones disciplinares, y nuestra tarea como cientistas sociales nos recuerda, y permítanme aquí la beta burdiana, como dice Bourdieu, nuestra tarea es precisamente siempre incomodar. Disciplinarmente hablando, construimos problemas y por ello provocamos temores. Somos un peligro en este sentido. Y esto es así precisamente porque nuestros campos de estudio son reconocidamente espacios de disputa, espacios de lucha. Sin embargo, nuestras pedagogías, muy por el contrario, sostienen que no podemos olvidar que quienes enuncian una posición nunca serán enemigos. Son colegas, compañeros de clase, profes, personas. No cesemos nunca en construir espacios de diálogo sin herir, sin demonizar. Es precisamente por esto, por este tipo de construcciones que somos un peligro. Ocurre que cuando nos metemos en la vida de nuestros y nuestras estudiantes poniendo a disposición, no dando clase, poniendo a disposición un conjunto de saberes que entendemos que son valiosos, somos un peligro. Nuestras convicciones, nuestra marca, nuestra tarea en las aulas son producto del tiempo histórico que nos toca vivir y de cómo construimos un camino común para nuestras facultades, para nuestras universidades, para nuestras sociedades. Así, las convicciones, las doctrinas, las ideologías son nuestro combustible. Cuando compartimos una clase, ponemos a disposición también nuestras experiencias colectivas, y esta tarea requiere un conjunto de disposiciones para construir vínculos con los otros, con las otras, y vínculos con el conocimiento. Compartir el conocer, el saber y las experiencias en sí mismo es valioso. El conocimiento es algo valioso, no da lo mismo. Creemos en la construcción compartida, en la solidaridad que ese compartir un aula entraña. Esa es la tarea, crear nuevos conocimientos cuando formamos e investigamos, que tenemos en las universidades y en nuestras facultades, formar profesionales cuando enseñamos, vincularnos con nuestros territorios y expandir esa disposición de saberes y prácticas, la propia, expandir esa propia disposición de saberes y prácticas y la de nuestras comunidades. Y en todo ello, al hacer cada una de estas tareas, docencia, investigación, extensión, enfrentar la destrucción y el odio recreando la utopía de la solidaridad. Sí,
la utopía de la solidaridad. Tan sencillo y tan ambicioso al mismo tiempo en estos tiempos. Sí, la solidaridad parece utópico, creer en la solidaridad en este mundo que llama permanentemente al individualismo. Las utopías militantes siempre nos han guiado y creo firmemente que son hoy el camino posible para atravesar esta niebla, como ya lo hicieron otras y otras, con nieblas tan densas como estas, o mucho peores aún. Pero sabemos que no todo se juega en nuestras aulas. Para pensar el futuro de nuestras universidades y para comprender el ecosistema mediático, digital y político que sostiene a quienes enuncian estos epítetos, junto a Milei hemos invitado a Valeria y a Sergio para que podamos ahondar en estos debates que iniciábamos hace unas horas atrás, pero que tienen un largo recorrido. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y gracias Valeria y Sergio por compartir este desafío que nos puso en nuestro Consejo de Decanos y Decanas para esta tarde. Muchas gracias. Ahí escuchan bien, así no lo estoy sosteniendo. Y bueno, antes que nada agradecer al Consejo la invitación a través de Eugenia. Y yo me puse un poco a estudiar, le contaba a Eugenia sobre el surgimiento del Consejo. Y me pareció son 44 encuentros, pero esta idea, ¿no?, de cuándo surge el Consejo, ¿no? En ese marco de crisis del 2001, en ese 2002, en donde tal vez incluso la misma incertidumbre que rodeó ese momento, incluso aquí en Mendoza, es la que hoy nos tiene a todos un poco en similares condiciones, no, porque el tiempo ha pasado, pero tal vez sí surgían también en ese momento algunas preguntas sobre cuál era el futuro de las ciencias sociales y de la universidad, porque siempre somos muy críticos nosotros, de nosotros mismos y de nuestra tarea, y somos muy de revisar algunas cuestiones. Yo cuando Eugen me propuso esta discusión, pensaba si venir como autora del libro, si venir como estudiante del sistema universitario, o como docente, ¿no? Porque uno a veces también asume que se pone en roles y que hay auditorios distintos y que las discusiones y los debates son distintos. Yo pensaba que tenía para aportarle a ustedes que vienen discutiendo esto de las ciencias sociales hace mucho más, y me parecía, recién justo uno viene con una idea en la cabeza y después escucha. Tuve la suerte de conocer, antes de entrar a este hermoso auditorio, felicitaciones también a la universidad, a dos personas que vienen del Balseiro. Y justo Eugenia les preguntaba si podían hablar sobre la diferencia entre las ciencias duras y las ciencias sociales, y me pareció brillante la respuesta de todo pensamiento, ¿no? Digo, de que a veces esa distinción en sí no existe, porque lo que está en disputa hoy, y no solo por Milei, sino porque es un momento muy complejo de ruptura de un montón de cuestiones y de cambio de subjetividad, lo que está en disputa es el pensamiento. Y yo vengo insistiendo mucho con eso, y mi investigación, por lo menos hasta acá, de estos 10 años que tiene Milei en la irrupción del escenario público, de la escena pública, su primera aparición es televisiva, en esto también de no pensar que todo son las redes sociales y que todo viene de ahí. La primera aparición es en un programa viejo y televisivo que era Hora Clave. Milei, no casualmente, su primera aparición es en ese programa, que coincide con la última aparición pública de Mariano Grondona. En esto de pensar los tiempos históricos y qué representa Mariano Grondona en esa mesa, ese antiperonismo del que Milei también se ha nutrido. Y Milei, yo creo, lo peor de Milei viene de antes. Se preguntaba Euge de dónde surgen, ¿no?, todos esos epítetos y esa violencia que crece y que se va cada vez incrementando más. Y el planteo del libro, del Arca de Milei,
tiene mucho que ver con el pensamiento, con la disputa del pensamiento, y tiene mucho que ver con la última década. Yo el libro lo dividí en 3 partes. En esto de pensar, estamos acá desde las ciencias sociales, el trabajo social, las ciencias políticas, la comunicación. Yo vengo del ámbito de la comunicación, el trabajo social, la sociología. Y mi intención fue un poco contestar a la pregunta de un niño de 10 años, que en ese momento, cuando Milei ganó, me preguntó para qué servía todo lo que hacíamos. Si al final la gente votaba como votaba. Y que uno tenga esa discusión con un adulto que puede plantearle argumentos es una cosa, pero ya cuando un pibe de 10 te hace ese planteo, tenés que tener herramientas y argumentos mucho más sólidos para tratar de que no se desilusione tan tempranamente. Entonces, la respuesta que yo busqué cuando hablaba con él, yo nací en el 79, en el 89, cuando ganó Menem, yo tenía 10 años. Entonces yo le planteé a él esa primera respuesta. Se cumplen hoy exactamente 2 años de esa pregunta, porque hoy hace 2 años que Milei gana ese balotaje en el 2023, ese 19 de noviembre del 2023. Entonces yo le dije, bueno, mirá, le digo, pasó eso y después pasaron 14 años y vino otro gobierno y la ola neoliberal se terminó. Entonces él me miró como diciendo, bueno, sí, eso te pasó a vos, pero no me terminé de convencer. Entonces yo traté de ir más atrás, en esto de la disputa del pensamiento crítico, sobre todo. Y le dije, bueno, ¿quién es tu prócer favorito? Y él contesta firmemente Dorrego, porque es fanático de Dorrego. Le digo, bueno, lo fusilaron. Vos fijate. Y acá estás, tantos años después, diciendo que hay una reivindicación de un pensamiento nacional en esa figura que te sigue conmoviendo, y sin embargo, no terminó bien. Y acá está. Ahí ya un poco que acomodó, pero tampoco lo convencí. Entonces me dice, le digo, bueno, ¿y quién más? Rosas. Ya se imaginarán de dónde viene el chico y de dónde viene la madre. Entonces la línea histórica la tiene clara, ¿no? Entonces le digo, bueno, agradecé Paca Paca, el revisionismo histórico, porque cuando yo iba a la secundaria de Rosas no se hablaba. Yo me enteré de Rosas en mi casa, leyendo al Pepe Rosa. Digo, pero en general, y al revisionismo histórico. Ya ahí el tipo se acomodó, ¿no? Dijo, bueno, ya voy 2. Acto seguido, la respuesta fue Perón. Entonces le digo, bueno, golpe del 55. Y ya ahí él entendió, y por eso cuento esta anécdota, y a esto voy con lo de las ciencias sociales. Él entendió que era parte de una historia mucho más larga. Que lo que le estaba pasando a él, que era esa angustia por esa derrota electoral que acababa de suceder, no era novedosa, como tampoco era novedoso Milei. Y que la trampa en la que podíamos llegar a caer si no dimensionábamos eso, sobre todo con nuestros jóvenes, porque es donde más pesa esa idea de que todo es novedad, de que todo es derrota, de que todo es angustia, de que esto nunca pasó, porque además eso también se sostiene mediáticamente, era que creyeran que de esto no se sale. Entonces, la dimensión histórica es importante. Digo, traer a colación otros momentos de la historia en donde hay cosas que seguimos valorando y sin embargo aparentemente fueron derrotadas, es un trabajo necesario con nuestros estudiantes y con nuestras estudiantes, muy necesario, porque había un clima de novedad absoluta que implicaba revisarlo todo, ¿no? Entonces, poner eso sobre la mesa me parecía necesario e importante. Lo segundo era ordenar qué había pasado, porque hubo como un primer momento, incluso desde las ciencias sociales, donde muchos intelectuales y muchas intelectuales empezaron a asignar, debo decir, más intelectuales varones que intelectuales mujeres, empezaron a asignar responsabilidades, ¿no? Esta idea de que cuando hay algo que hay que explicar, pero no tenemos una explicación profunda sobre lo que está pasando, hay que buscar un culpable. Entonces hubo un primer momento en donde la primera acción fue decir, bueno, o fue culpa de las feministas que se pasaron 3 pueblos, o fue culpa del progresismo, o los ambientalistas, o el gobierno anterior. Entonces hubo como una caza, ¿no?, de brujas. Bueno, ¿quién tuvo la culpa de que este señor sea presidente y asuma a 40 años del retorno de la democracia? No haga mención a eso, alguna, ninguna, no mencionó que se cumplían 40 años del retorno de la democracia, celebró Hanukkah, ¿no? Ese 10 de diciembre en las escalinatas del 2023 de cuando asume en las afueras del Congreso. Entonces un poco el libro surge de una respuesta a eso, a esa demanda de un niño
visto como un joven que creía que habíamos sido derrotados y que esto era todo nuevo y que de esto no se salía, pero también a esa primera necesidad de poner un freno a la asignación de responsabilidades sin pensar más allá, que un poco es lo que nos enseñan en las ciencias sociales, ¿no? No quedarnos con la foto, digo, ir un poco a la película. Y el libro se ordena de tres maneras, en tres dimensiones, que tienen que ver con las ciencias sociales. El libro plantea un primer shock económico, un segundo shock pandémico y un tercer shock político. Ese primer shock económico tiene que ver con el regreso al Fondo Monetario Internacional. Para mí es imposible pensar los últimos 10 años de la historia argentina si no pensamos en lo que implicó regresar al fondo y dejar de poder tomar decisiones políticamente soberanas. Entonces, había un primer momento ahí que además generaba mayor desigualdad en nuestra población, que eso generaba una mayor violencia, porque siempre la desigualdad viene de la mano de la violencia, y había un primer momento ahí que tenía que ver con cuál fue el rol de Milei y de todos esos economistas que hoy integran el gobierno. Veíamos a Adorni ahí recién en la apertura, que era parte de ese grupo de economistas que durante el macrismo, ¿no?, cuestionaba el macrismo pero lo corría por derecho, ¿no? Era como a la derecha del macrismo había algo, se estaba gestando ahí, y tenía que ver con ese grupo de economistas financiados por Atlas Network y por otros tanques de ideas internacionales. Una figura emblemática ahí, Alejandro Chaufen, quien era el presidente hasta 2018 de Atlas Network, financiando sobre todo ese ecosistema mediático digital en las redes, en plataformas, jóvenes que se formaban en institutos en el extranjero, Agustín Laje estudiando antiterrorismo, ¿no? Digo, había ahí todo un núcleo que englobaron en las candidaturas de 2019, Gómez Centurión por un lado, más de la mano de la consigna Dios, Patria y Familia, y por el otro lado José Luis Esper con su candidatura que estaba más de la mano de la cuestión económica. El segundo shock, que es el shock pandémico, tenía que ver con la profundización de algo que ya venía pasando, que era una transformación en la subjetividad vinculada a lo que hoy llamamos capitalismo de plataformas, digitalización de la vida, tecnofeudalismo, digo, cada uno lo puede enmarcar según considere, pero básicamente la digitalización de la vida era algo que se estaba dando, se acelera en la pandemia y tiene su momento cumbre en noviembre del 2022, que es cuando aparece la inteligencia artificial generativa de la mano de ChatGPT, accesible para un gran sector de la sociedad, y ahí hay algo que se rompe y empieza a transformarse ya de una manera muy profunda el no necesitar al otro. Digo, hablamos mucho del individualismo, pero hay algo en la raíz de esos dispositivos digitales, ese individuo tirano del que hablan algunos autores, que tiene que ver con que todo está en el bolsillo, en un dispositivo que podemos llevar y no necesitamos hablar con nadie de nada porque nos dice ese dispositivo cómo llegar a un lugar, nos dice ese dispositivo cuánto tardamos en llegar allí, nos dice ese dispositivo cuánto va a tardar la comida que pedimos mientras que estamos llegando a nuestra casa, nos lleva a lugares y todo el solucionismo de aplicaciones es muy profundo. Pero además transforma la subjetividad a un grado muy profundo, que es incluso en la adquisición de conocimiento, que es algo que debe darse de manera social, ya eso no está pasando. Digo, cualquiera de nosotros, veo más o menos las edades, hay más jóvenes, cuando volvía de la universidad o del secundario o de la escuela, llegaba a su casa, accedía a la biblioteca si es que la tenía, le preguntaban en su casa, porque había un horario de trabajo y no 4 trabajos en un hogar en donde en general no hay un adulto cuando un niño regresa, y uno buscaba en el libro de la casa, o iba el de la tía que seguramente tenía, o iba a la biblioteca, hablaba con la bibliotecaria, si tenía suerte, la bibliotecaria le recomendaba los libros, si no tenía que ir al fichero que cortaba dedos con esas fichas y esos ficheros metálicos, y terminaba con 4 libros en una mesa de la biblioteca, tenías que escribir a mano porque no había fotocopiadora, entonces eso era un proceso de adquisición de conocimiento que hoy no existe, o existe en un grupo muy reducido de personas. Entonces a veces nos enojamos con los pibes y con las pibas y creemos que el problema son los pibes y los celulares, pero eso ha transformado toda la subjetividad y es intergeneracional, sobre todo después de la pandemia, porque también nuestros adultos y adultas mayores hoy son quienes más sufren los fraudes digitales, porque son los dispositivos
Digo, hemos escuchado a personas decir, bueno, la inteligencia artificial hace que mi mamá no se sienta tan sola. Bueno, lo ideal sería que haya un centro de jubilados, que a tu mamá la visite a alguien, que tenga un grupo comunitario, que la contenga, que hable con los vecinos y no con un dispositivo digital que además no le habla. Es un modelo de lenguaje que a partir de datos va generando variantes. Porque también hemos humanizado, ¿no? Le contesta. Y muchos estudiantes me dicen, pero yo la entreno. Le digo, primero que no es una persona, entonces nadie está entrenando a nadie, y en todo caso tenemos que recuperar ese pensamiento crítico de decir, bueno, es un modelo de lenguaje, y el lenguaje nombra mundos. Y si estamos dándole cada vez más palabras a ese modelo de lenguaje para que nombre mundos, y quienes son los propietarios de esa inteligencia artificial, en general fomentan la segmentación, fomentan sobre todo la polarización, va a ser muy difícil que tengamos diálogos que generen algo de eso que conocemos como pensamiento crítico. El tercer shock es el shock político, y para mí el hito de ese momento es el intento de asesinato de quien era la vicepresidenta de la Nación en ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner. Y esos tres temas, digo, si uno mira al día de hoy, siguen estando vigentes y siguen estando sin resolución. De ese primer endeudamiento del 18 ya tuvimos dos más el endeudamiento con el Tesoro norteamericano recientemente, pero sobre eso además ya hemos tenido la ley bases y el RIGI en términos de pérdida ya de soberanía, sometimiento. Entonces se ha profundizado ese endeudamiento que genera más desigualdad, que genera más violencia. En el caso de la pandemia, al día de hoy no llegamos, creo yo, a dimensionar las consecuencias profundas que ha tenido la pandemia en un gran sector de la población y no hemos logrado abordarlo. De hecho, cuando yo intento hablarlo con los estudiantes en la universidad, siempre hay como un primer momento de reticencia a hablar de la pandemia, y es algo necesario porque es un trauma compartido, es un trauma social, y es necesario que hablemos de eso porque ha tenido consecuencias profundas en los comportamientos de todo tipo. Incluso cuando uno le pregunta a un pibe y una piba, ¿qué hacías antes de la pandemia? ¿Qué dejaste de hacer? Son muchas las cosas. Entonces la vida no ha vuelto a ser la misma después de la pandemia, y creo que no hemos, por lo menos desde las ciencias sociales, abordado eso de una manera profunda como lo requiere el problema. Y el tercer caso, que es el intento de asesinato de quien era vicepresidenta, están condenados los autores materiales del hecho. Esto fue reciente y todavía falta toda la parte del expediente, que es la parte de los autores intelectuales. Pero eso ha modificado ampliamente el sistema político y el sistema democrático. Esos eran los tres shocks que yo planteaba en la llegada de Milei. Y cierro con esto, porque yo digo que lo peor de Milei viene de antes. La violencia simbólica, política, represiva que representa hoy Patricia Bullrich, y la representó también durante el macrismo, yo no creo en ese... Se habló mucho hoy antes de la comunicación y esta idea de que los Santiago Caputo de la vida son ingenieros del caos y resuelven problemas. En su momento fue Marcos Peña y terminó escribiendo libros de autoayuda. Antes fue el grupo Sushi. Digo, nunca es la comunicación la que resuelve. Acá hay un nuevo poder económico que su singularidad es que está vinculado a un nuevo capitalismo, ese capitalismo de plataformas. Hay un nuevo sector, digo, Globan, Mercado Libre, son rostros que por ahí no son tan conocidos. El resto, hoy el embajador argentino en Estados Unidos representa ese sector. Él fue uno de los primeros en irse desde la Argentina y ser parte de lo que se conoce como Silicon Valley. Digo, hay muchos argentinos, el embajador vive hace 20 años afuera de la Argentina. Entonces es un poder económico que tiene más poder que ese poder económico. Milei lo llama círculo rojo digital, en este contrapunto con el círculo rojo analógico, más cercano a ese capitalismo productivo, como puede ser Paolo Roca, como puede ser incluso, para nosotros por ahí, hasta en la comunicación, Manieto, es un nene de pecho al lado de estos personajes. En el caso, no sé si lo saben, pero en el caso de Alperín duplica la fortuna de Paolo Roca y triplica la de los Herrera Noble. Estamos hablando de un nuevo poder económico muy concentrado en muy poquitas personas, y eso a nivel global se transformó con la pandemia. En el 2020, de los 10 hombres más ricos del mundo, solo 2 estaban vinculados al capitalismo de plataformas. Hoy de los 10, 9.
Entonces, el poder económico real hoy está en manos de quienes manejan esas plataformas. Y esa es la singularidad, creo yo, de Milei, en esto de pensar la novedad. ¿Y qué tenemos para hacer en las universidades y sobre todo en las universidades públicas? Disputar el pensamiento. Yo cierro con esto. Hay un texto que yo reviso mucho todo el tiempo, que es Dialéctica del Iluminismo, siempre revisando como textos que uno ha leído cuando cursó la carrera de comunicación. Y en ese texto se hablaba, ¿no?, esta idea de, bueno, del pensamiento crítico y ese pensamiento instrumental, técnico, que siempre se hace pensando en cuál va a ser el beneficio. Y yo creo que hay que recuperar y hay que tensionar, porque la inteligencia artificial es algo que viene a disputar el pensamiento crítico, se impone desde ese lugar. El director CEO de Globant, Martín Migoya, hizo una declaración hace 10 días recomendándole a los jóvenes estudiar ciencias duras, que no estudien ciencias sociales, porque el futuro viene de la mano de las ciencias duras. Y las nuevas derechas en el mundo tienen 4 objetivos: destruir el ambientalismo, el feminismo, la inmigración, no destruirlo, los usa como chivos expiatorios, ¿no? Frente a cualquier crisis hay culpables, los culpables según el momento son esos 3 colectivos. En el caso de Argentina, los derechos humanos, en general en los países cuando uno estudia la polarización de estas nuevas derechas, en Estados Unidos tiene más que ver con la aportación de armas, en Argentina son los derechos humanos porque es algo que polariza socialmente. Y lo que uno tiene que pensar es que ese endeudamiento trae 3 consecuencias: flexibilización ambiental, flexibilización tributaria, flexibilización laboral y previsional. Y con eso estamos vinculados quienes estudiamos trabajo social, quienes estudiamos la sociología, quienes estudiamos la comunicación, quienes estudiamos la ciencia política. Si hay alguien que puede disputar cómo eso va a avanzar en este plano, digo, discutir un centro de datos en la Patagonia sin que las universidades sean parte de esa mesa, es algo que no puede pasar. Porque cuando Milei dice que viene a destruir el Estado es el gobierno, es el territorio y es su población. Y cuando Damián Reidel propone un centro de datos en la Patagonia y dice que Argentina tiene todo, pero lo que sobra es la población, está diciendo que va a ceder territorio, que el gobierno no va a intervenir para regular esa relación entre capitales extranjeros y nuestro territorio, y está diciendo que sobramos nosotros. Entonces me parece que la universidad pública tiene todo para discutir, que es este el momento en donde somos nosotros quienes debemos decir cuáles son las formas en las que ese capital debe ser regulado, y no podemos no ser parte de esas mesas de discusión. No puede definirse un centro de datos en la Patagonia o una ciudad nuclear, como verbaliza Damián Reidel, sin que las universidades sean parte de esa discusión. Y la complejidad de ese proyecto requiere de que no seamos solo las ciencias sociales, sino que estemos articulados también, por eso decía lo del Balseiro al principio, con quienes nos pueden ayudar a comprender las consecuencias y el impacto que esa inteligencia artificial que viene a disputar el conocimiento de las ciencias sociales, pero el pensamiento en general, sean puestas en tensión y sean discutidas. Yo creo que la universidad es el único lugar en donde ese pensamiento no instrumental puede dar esa discusión, puede proponerla, tiene que salir a darla, y ni siquiera se puede quedar afuera del debate de la reforma laboral que pretenden dar ahora aceleradamente en el mes de enero y febrero, cuando un sector de la sociedad todavía se pueda ir de vacaciones. Digo, son discusiones que se van a dar y de las que nosotros y nosotras tenemos que ser parte. Así que yo agradezco la invitación, creo que la tarea que tenemos es enorme y creo que necesitamos de nuestros estudiantes y estudiantas en estas discusiones, porque tienen una mirada y una necesidad de compromiso y de encontrarse que solo la universidad les puede dar. La única forma de combatir esa hegemonía y esa división que propone Milei es encontrarse. Y la universidad es un ámbito de encuentro y de generación de pensamiento crítico. Así que muchas gracias y a disposición. No se va a ver bien, para un poquito el proyector. No, está bien, no hay problema. Se van a perder el PowerPoint que hice diseñando. El diseño era más básico que... Imagínense un politólogo haciendo un PowerPoint. Sergio.
el sol, sí. Yo te iba a hablar iluminado por el sol y no veía nada. Bueno. Ahí estamos. Perfecto. El diseño entonces no se usa cámara, pero... cuidado con lo que sea. Aparecen las vacaciones en San Si lo muevo más. Bueno, muchas gracias. La responsabilidad de que esté acá es de Eugenia, de Andrea, de Fabián, que armaron esta mesa, les agradezco la confianza. En estos momentos, vamos a tratar de tomarlo con cierto humor todo lo que vamos a decir ahora. En estos momentos, el CODESOC, como la universidad misma, el CODESOC para mí, en el que tuve la suerte de participar desde hace 8 años, es un espacio enorme de intercambio, de riqueza, de aprendizaje. A mí como decano me sirvió un montón para cometer la menor cantidad de errores que pude, y ha sido un espacio de reflexión. Por eso, algunas cosas que voy a decir están robadas de cosas que dijeron decanas y decanos en varias reuniones que fui revisando encuentros anteriores que discutimos sobre esto desde hace un tiempo. Bueno, yo quiero hablar de la ciencia social, ¿no? Quiero pararme desde ahí y pensar un poco esto desde ese lugar. La primera es que nos sentimos amenazados en este contexto, no solo las ciencias sociales, las ciencias en general, eso está más que claro, y para eso me parece que tenemos que rever, me gustó mucho Valeria que hablara de historizar también, algo que yo quería mencionar, es que nosotros crecimos bajo ciertas etapas, ¿no? El primero retorno a la democracia, los 80, ¿no? Que fueron clave recuperar la vida democrática en las universidades que estaba negada por la dictadura, la expansión universitaria que vino inmediatamente después, la fundación, creación de nuevas universidades en todo el país, y en tercer lugar, el fortalecimiento del sistema científico-técnico. O sea, la Argentina se dio el lujo de fortalecer espacios de desarrollo del ámbito científico, algunos que estaban moderadamente desarrollados, ¿no? Como el sector nuclear, por ejemplo, que tenía un desarrollo importante, que incrementó, y otros que tenían un desarrollo muy bajo, ¿no? Muy escaso, y que comenzó fruto de la dictadura, ¿no? La dictadura lo que hicieron siempre fue anular el crecimiento del sistema científico-técnico. Fue ese contexto, estas tres instancias de la vida democrática, que nos permitió crecer, es decir, hubo un contexto, ¿no? Hubo, lo tengo más 8 en el teléfono, hubo condiciones, ¿sí?, para que esto sucediera. Es decir, que no es que tiene que ver con el esfuerzo que podemos hacer desde la comunidad universitaria, de la comunidad científica, pero hubo un contexto político para que eso pasara. No sucedió en el aire. Por eso hoy vemos lo que vemos, porque ese contexto político es adverso, ¿no? Y a pesar de nuestros esfuerzos, hay una serie enorme de complicaciones. Lo hablábamos recién en algún pasillo, y al mismo tiempo se da esta situación bastante curiosa, que nosotros nos hemos pasado el año yendo a marchas, adhiriendo a paros, hablando de situaciones tan problemáticas, y al mismo tiempo nuestras universidades siguieron funcionando. Se siguieron graduando, se siguió investigando deterioradamente, pero se siguió haciendo ese trabajo. Ahora, no es lo mismo la producción que podemos lograr en un contexto con ciertas condiciones que en otras, ¿no? Entonces, primer punto, la necesidad de condiciones de un proyecto que nos mueve a esta pregunta, muy especial para nosotros: ¿cómo hacer ciencia sin un proyecto nacional? Ciencias sociales o cualquiera. ¿Cómo hacer ciencia si no hay un proyecto de nación? El proyecto de nación es un proyecto de un destino común, no un proyecto identitario, unívoco, que expulsa a otro, un destino común, ¿no?, entre los que habitamos esta tierra argentina. Si no hay un proyecto de eso, nuestra ciencia, ¿en función de qué crece? ¿En función de qué objetivos? ¿No? Más allá de las aspiraciones personales que podemos tener y que son claramente legítimas, ¿cómo hacemos para producir algo si hay una nube que nos tapa la idea de un destino común? ¿Podemos pasar? Es decir, hubo condiciones y hubo un relato, ¿no? Bueno, la pregunta que me hacía recién, ¿no? En función de cuál proyecto nacional nosotros podemos pensar. Y ahí pasamos
El nuevo contexto. ¿Qué es este nuevo contexto? Valeria y Eugenia dijeron muchas cosas que a Diego me parecieron muy interesantes para pensar. También para pensar detenidamente el contexto. No es que hay un cambio de época cada fin de semana. No, yo a veces veo colegas, no, las elecciones cambió de época. Más despacio la historia, bastante más despacio. Electoralmente, hace 19, 20 elecciones en América Latina que los oficialismos pierden. Hay un ciclo que viene de hace 10 años. Los oficialismos, la gente vota en contra del oficialismo. Porque el electorado es complicado. Como se está grabando, hay problemas. Es complicado, el electorado es un bicho complicado. Ha rechazado a 18 gobiernos en América Latina. De derecha, de centro, de izquierda, de medio, extrema, a todos. A todos les han tenido problemas. Entonces, vamos despacio con que es un contexto. Bueno, esto que dijo Rosan Barón, ¿no? El sociólogo politólogo francés, la sociedad de la desconfianza. Hay una duda y una sospecha generalizada sobre todo. Ahora, por ejemplo, ante cualquier imagen no sabemos si esa condenada imagen es verdadera o es inteligencia artificial, ¿no? Que está buscando, si eso es verdad o no es verdad. Pero en general hay una idea de desconfianza extendida, ¿no? Nos mueve en la cotidianidad una idea de desconfianza. Voy a dejar de golpear el escritorio porque otra cosa. María no entiende. Una desconfianza. ¿Sí? Yo me voy a permitir hacer un poco pedagógico, pero voy a leer algo. Es un poquito largo, pero no se vale la pena. ¿A qué te refieres? Dice. A la libertad. En una ciudad gobernada democráticamente, oirás sin duda que la libertad es el más precioso de todos los bienes y que por ello solo en esa ciudad puede vivir dignamente el hombre que sea libre por naturaleza. En efecto, dije, son cosas que se repiten a menudo. Pues bien, y a esto quería venir. ¿No es el deseo inmoderado de libertad y la despreocupación por todo lo demás lo que induce a cambiar esta forma de gobierno, haciendo sentir en él la necesidad de la tiranía? ¿Cómo? Creo yo que cuando una ciudad gobernada democráticamente y sedienta de libertad tiene a su cabeza más escanciadores y bebe más de lo debido el vino de la libertad hasta llegar a emborracharse, castiga a sus propios gobernantes si no llevan la complacencia al punto de conceder la más absoluta libertad acusándolos de malvados y oligárquicos. Así ocurre. Y a los que obedecen a los gobernantes, esta frase es maravillosa, a los que obedecen a los gobernantes, la ciudad los ultraja llamándolos esclavos voluntarios e infelices. Cacho Platón, La República, hace 2300 años. O sea, ojo con los ciclos. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo, ¿no? Digamos que el amor por la libertad es que a los que obedecen la ley los sienten como sometidos. Esos que creen que están ansiando por la libertad. Grande furia. Bien. Esto no lo encontré yo, me lo hizo un estudiante de nutrición de la casa. Bien. La defraudación institucional. Efectivamente, hay en el conjunto de la sociedad un desencanto con las instituciones. ¿No? Cuando decían de la duda de las ciencias sociales, no de ahora, de hace muchísimo, yo me acuerdo que decía, bueno, pero vos fijate que en los diarios aparece consultas, cuando había diarios, papel, donde la gente no buscaba médicos, buscaba curanderos. O sea, que la ciencia médica también está en crisis. No quiere decir no le creen a las sociales, no le creen a la medicina. Y la medicina tradicional está cuestionada por todos lados. Y a muchísimas instancias más, ¿no? del discurso científico, ¿no? Que esas instituciones que forjó la ciencia moderna están en crisis, ¿no? Hay una defraudación con eso que no nos va a traer aquello que dice que nos va a conceder. Y hay algo claro del modelo libertario que me parece interesante para pensar a dónde quiere llegar. Por un lado, inmovilizar a la sociedad. Hay un politólogo norteamericano que murió hace unos años, Sheldon Walling, que es muy interesante, en un libro que el último libro que escribió se llama Democracia y Sociedad Anónima, 2006 creo que es, él habla de justamente lo que se avecina, es un autoritarismo distinto
que es distinto al autoritarismo del fascismo, que buscaba movilizar a la sociedad en pos de algo, es un autoritarismo que busca inmovilizar a la sociedad. De hecho, si tanto que se refieren a Thatcher, recordarán ustedes la frase de Margaret Thatcher, que afirmaba que la sociedad no existía, que solo existía el individuo, no hay ningún lazo que nos obligue con la sociedad. Entonces, en el modelo libertario claramente está la idea de que hay que movilizar a la sociedad. La sociedad no tiene que existir como identidad, como ente, como demanda, como reclamo. No tiene, existe el individuo que busca satisfacer necesidades económicas. Y por otro lado, un modelo que niega la idea de nación, ¿no? Lo que existe en todo caso es el mercado, en el cual solo participan los que pueden consumir. ¿No? El resto no existe, no tiene existencia, ¿sí? Como seres sociales. Bien, pasamos. Ahora vienen las soluciones. Quiero que anoten todo, que miren todo lo que vamos a hacer de acá en adelante. Si no nos ponemos optimistas, por supuesto no tengo ni idea, ¿no? Pero ni idea. No terminamos de entender todavía este animal político. La verdad es que no sabemos bien cómo funciona. Bueno, ha tenido 2 éxitos electorales aquí, hay un presidente preocupante en la primer potencia occidental, ¿no? Hay, pero no sabemos muy bien qué es esto. Y sobre la obra que hacemos, pensaba, bueno, lo resumió excelentemente Eugenia, ¿no? Vamos a creer en lo que hacemos. O sea, creemos que las ciencias sociales tienen capacidad explicativa y tienen capacidad para mejorar la sociedad. Es así. No es que es algo que a nosotros nos parece. Tenemos capacidad de reflexionar sobre el mundo, pero tenemos también capacidad de explicar lo que sucede. De hecho, los que vamos a explicar, otros seguramente, al mileísmo y a esta etapa de la historia que nos toca vivir, son las ciencias sociales. Están obligadas a hacerlo, de hecho, ¿no? No es tanto un mérito, sino una obligación. Entonces, la importancia de historizarnos, hay todo lo que dijiste vos antes, de historizarnos como ciencias sociales. ¿En qué momento estamos? No solo como ciencias sociales en general, nosotros como argentinas y como argentinos en particular. Bueno, ¿qué momento es este de las ciencias sociales? Hay algo que, lo que claramente pertenecemos al siglo XX, porque nacemos, pero también porque nos formamos con la lógica del siglo XX, es que también esperamos que las ciencias sociales tengan una capacidad explicativa un poco más amplia. Es cierto que los grandes relatos entraron en crisis, pero a veces los estudios que hacemos sobre fenómenos que tienen existencia de una semana no tienen tanta capacidad explicativa. Y la verdad que nos debemos eso. Me parece que las ciencias sociales tienen que tener esa audacia de intentar explicar un proceso un poco más largo. No, como dice más abajo, no de adivinar lo que va a pasar, ¿no? Nadie acierta ni siquiera cómo usar una elección, menos vamos a ver qué va a pasar el año que viene. Pero siempre definir esta capacidad de predicción. Nosotros sabemos que si se llevan adelante políticas que atacan a las personas con discapacidad, eso va a crear una crisis social inevitablemente. Eso estamos seguros que va a pasar. Si el Estado desatiende políticas de protección a las personas que no tienen empleo, eso va a generar no solo crisis en la vida de esas personas, sino va a generar violencia. Va a pasar, no es que no va a pasar, va a pasar, inevitablemente. Y lo podemos demostrar que eso va a pasar. Entonces, me parece que es necesario, en un momento claramente difícil, redefinir nuestra capacidad de predicción. Yo a veces veo que nos desesperamos por adivinar cosas. ¿De qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Va a pasar bien. La gente vota de una manera bastante extraña. Es difícil de decir, ¿no? Entonces, menos esa preocupación. Y a la vez, redefinir, no sé si nuestros límites en la palabra que puse, yo diría nuestros contornos y nuestra comunidad. Y ahí sí hay algo que me parece sumamente interesante. Yo la otra vez puse un tuit, no lo busqué porque soy capaz que es menos serio que lo que debería ser en la universidad, sobre que a muchos les costaba entender que la economía es una ciencia social. Tuve 300 puteadas. ¿Vos cómo vas a hablar vos si sos politólogo? ¿No? Como insulto, no sé si les pasa. Seguramente los insulten diciéndoles sociólogos, trabajadores sociales. Hoy están convencidos que la economía no es una ciencia social. Están convencidos.
prenda la televisión y miren cualquier cosa, lo van a ver, ¿no? Niegan. Y en eso las universidades más jóvenes, como la mía, que tiene apenas 16 años, la carrera de Economía funciona dentro del Instituto de Ciencias Sociales, como en muchas, pero en muchas no. Y los economistas y las economistas creen que no son ciencias sociales. Bueno, ahí tenemos una batalla que hay que dar, no se puede abandonar eso. Pero al mismo tiempo, ¿qué les decimos a las otras ciencias? Y algo que charlábamos la otra vez con algunos colegas, ¿qué les decimos a nuestras carreras, en nuestras facultades, en nuestros institutos, que no son exactamente ciencias sociales tradicionales? Porque también ustedes saben, el CODESOC se compone de facultades que tienen las carreras de Sociología, Trabajo Social, Comunicación, Periodismo y Ciencias Políticas. Pero el límite es más largo de las ciencias sociales. Muchos de nosotros tenemos administración, abogacía. ¿No son campos de las ciencias sociales? ¿Qué le decimos a ellos? Yo me acuerdo cuando daba clase en el CBC, hace muchos años, de la UBA, materia daba ciencias políticas y me tocaban siempre comisiones de contadores y abogados, ¿no? Que obviamente odiaban la materia. Y decía, ¿esto para qué me sirve? Yo le decía, para nada. No lo vas a cambiar por algo, no te va a dar plata, seguramente. Pero eso es una universidad. Vos tenés que comprender cómo funciona el conjunto de la sociedad. Porque si vos querés ser contador, supongo que podés seguir ahí con inteligencia artificial, más fácil. Pero vos tenés una formación universitaria que te tiene, bueno, ¿cómo construimos eso? Nosotros tenemos en nuestra carrera, en nuestro instituto, administración. En general los chicos optan por la orientación privada. Yo doy sociología en segundo año, perdón que me meta en el campo de sociología. Entonces los chicos les explico, nosotros vamos bar, ver, industria, construir chiflado, todo eso, pero ¿en qué les va a servir a ustedes que van a trabajar seguramente en una empresa? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan cómo funciona la sociedad y la industrialización en el siglo XIX y la industrialización moderna del siglo XX? Tenemos que ver ese siglo. Nosotros nos pueden interesar algunas cosas en nuestro campo de investigación, pero cuando dialogamos, cuando hacemos la tarea docente con gente que se está formando en otros rubros, me parece imprescindible que también hablemos el lenguaje que ellos hablan. Además de decir que es complejo, que por supuesto lo decimos siempre, y clivaje, que hay que decirlo por acá. No, la anterior. Bueno, seguimos con esto, pero algunas cosas ya las dije. Hoy se habla mucho de la comunicación, ¿no? Ahora todos queremos tener un canal de streaming. Imagínense un canal de streaming de ciencias sociales, ¿no? Revienta. 4 horas hablando sobre el suicidio de Durkheim. Hay que probar, ¿quién me dice? Tenemos que pensar, tenía que ver con lo de las carreras, los lenguajes alternos con lo que le hablamos a la sociedad. Repito, nosotros tenemos capacidad explicativa, podemos dar mucha visión sobre lo que está ocurriendo. Hay también un tema de los lenguajes. Evidentemente, en nuestros congresos usamos un lenguaje porque es algo que nos gusta. Pero cuando estamos hablando con otros sectores sociales, todos los que hacen vinculación, extensión, lo saben. Seguramente la gente de trabajo social está mucho más acostumbrada al terreno que lo que estamos nosotros, ¿no? Y digo cosas que son obvias. Pero a veces uno ve que no son tan obvias, ¿no? Desde luego, no importa, van a tomar el ano de Batman y todas esas estupideces que dicen. Eso va a seguir pasando. Pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Me acuerdo del Codesol de Quilmes, cuando estuvo Lorca, ¿no? El periodista de comunicación científica. Tenemos que tener una estrategia de comunicación científica. No puede ser la misma que usamos en las aulas. Bueno, esto que decía acá, ¿qué le decimos a las carreras profesionalistas? Me parece que lo vamos a enriquecer además, no tengo duda. La siguiente, que es fundamental. No estamos enfrentando una racionalidad técnica, ni siquiera de eficacia y de eficiencia. No pretendamos tener discusiones racionales con gente que argumenta locuras. Ahora, hace poco en La Plata, hace 3 o 4 meses, en la puerta del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, hubo una manifestación de unas 500 personas para protestar por la creencia de que existieron los dinosaurios. ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a discutir con gente que tiene tiempo un sábado, cuando hay fútbol, un sábado, para ir a protestar porque la gente cree que existieron los dinosaurios? No se puede discutir nada. Sigan. Y así cuántas discusiones hay, ¿no? Yo te iba en el auto escuchando la radio, me aparece un asesor del presidente diciendo que Argentina tenía la mayor carga fiscal del mundo. Como uno está mal de la cabeza, paré el auto, busqué el celular, busqué... No, flaco, no es así. Le mandé al periodista y digo, mirá, acá está el ranking. Argentina está en el puesto 30. Es mentira. Entonces cuando ahí uno lo hace y lleva el dato, pero no tiene mucho sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido discutir, meterse en una discusión con alguien que está o mintiendo o planteando cosas, bueno, que los dinosaurios no existían. No tiene sentido. No hay que embarcarse en eso. Es una discusión que la perdimos antes de empezar. Si otro va a decir cosas que no son falsas, o va a apelar a cuestiones totalmente irracionales, nosotros somos totalmente racionales, bueno, hay que ver qué, pero no es discutiendo. No es imponiendo pruebas a gente que te dice, no, vos, no todas las mentiras que dicen sobre las universidades, el CONICET, el adoctrinamiento. Se cae solo el adoctrinamiento. Si adoctrináramos, votaríamos de otra manera. No sucede eso, no sucede eso. No sucede. Ya vamos a terminar, no se asusten. Bien. Vamos a terminar con un poco más. Fahrenheit. No conocen la novela. Un mundo en el que se prohíbe leer, se queman los libros. ¿Y quiénes queman los libros? Es muy interesante, ¿no? ¿Quiénes queman los libros? Los bomberos. Los buenos son los que destruyen, ¿no? Los que estaban hechos para salvar del fuego son los que van a quemar los libros, ¿no? O sea, no es el nombre del mal, sino es el nombre del bien que destruyen el conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como hacen los personajes de Fahrenheit 451. Se reparten cada uno qué libro va a memorizar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. En este momento espantoso, tenemos que decir nosotros defendemos la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, los derechos humanos, la producción, el consumo para todos, la igualdad. Sí, aunque es una locura defender eso. Es una locura, porque no tengo dónde decirlo. Efectivamente no tengo dónde decirlo. Defendemos que el sistema electoral en Argentina es bueno desde casi 40 años. No, bueno, es excelente. Cambio 41 y a mí mucho no me gusta, funciona bastante bien. Vamos a defender eso, ¿no? Y será un momento de opacidad, como efectivamente les pasó a los personajes de la novela. Pero me parece que eso es lo que nos fortalece la conciencia. Sostener eso, ¿no? Repito, en un contexto tremendamente adverso y a veces, no sé, desagradecido, no sé cómo llamarlo. Colegas escriben un libro, un gran trabajo y el libro se vendió 10 ejemplares, y hacen investigaciones realmente importantes y la investigación no replica. Ya replica. Termina la novela diciendo todo tiene su tiempo, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Muchas gracias. Sí. ¿Cuánta juventud? Dice la alegre. Más allá arriba, acá no. Acá no. Bueno, micrófono abierto. ¿Quién quiere consultar, preguntar, comentar? A los panelistas invitados, por supuesto, les harán preguntas. Me voy confundida. Pasamos una jornada de profesor en la que me fui con una depresión bastante importante o pensando en las cosas tan negras. Y termino con una frase de ese tiempo: vendrá el tiempo, será el tiempo, no sabremos de edificar, ¿no? Ahí me parece que estamos transitando esa ambigüedad entre, no quiero poner términos psicológicos, pero entre la depresión y el deseo, no sé, entre todo lo que no, o la barrera, el obstáculo, la tensión no como dificultad, ¿no? Sino como en la pared, cuando parece que estamos dando, ¿no? Y por otro lado,
escucha, bueno, pero todavía podemos pensar, todavía debemos analizar, tenemos que vender, ¿no? El pensamiento crítico o volver a enamorar o lo que fuera con eso. Estoy como, yo me compliqué, porque todos los días más complicados, pero me parece que estamos en una complicidad en ese sentido. Quizás también nos compramos mucho no es el discurso solo de los medios, sino yo empecé hoy diciendo, che, estamos mal, estamos como tristes, bajón, difícil. Y sin embargo seguimos haciendo cosas todos los días, y seguimos en el aula, y seguimos armando investigaciones y publicando libros cuando los pueden quemar. Hay una quema, hay un fuego de libros, ¿no? Porque si no nos interesa el conocimiento, el libro, ¿cuál es el sentido? Me genera esta doble posición donde seguramente ustedes ven más que lo que tengo yo. A mí me pasa eso todos los días, así que no te sientas mal. No, yo estoy bastante optimista en este contexto, pero insisto, porque creo que a veces somos muy presos del presente, de este momento, ¿no? Y esto que decía Sergio cuando hablaba de Thatcher y esta idea de que no hay alternativas, yo creo que nuestra tarea es demostrar que hay alternativas. Digo, uno asume en este auditorio, en el aula, en su casa, en la reunión en la escuela, con otras madres y otros padres que tienen otras realidades, que tienen... Digo, yo creo que es un momento muy complejo, muy violento, cada vez más, muy difícil, digo, lo que dice Sergio, es muy difícil hablar. Digo, es muy difícil razonar con el otro, tratar de que el otro y la otra... porque estamos disputando el tiempo también. Y si hay algo que requiere la elaboración de conocimiento colectivo y de salidas colectivas, es tiempo. Y es algo que tenemos cada vez menos todos y todas. Digo, hay un gran problema ahí con, esto de el dispositivo responde a todo, o hay ahí algo de esa pérdida de autoridad. ¿Por qué alguien puede dudar a esta altura del conocimiento científico? Y yo coincido con Sergio, no es solo con las ciencias sociales, digo, hay terraplanistas, se duda de las vacunas, digo, cosas impensadas. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo hoy un pibe o una piba puede decir, pero yo la universidad la puedo pagar, entonces el que no puede pagar, que no venga? Hay gente que hoy dice, las vacunas no sirven para nada. Digo, estamos en un momento muy complejo, en donde las voces de autoridad son las que parecerían haber desaparecido. Digo, uno temía, ¿no? Hay como una vacancia también. Yo personalmente lo veo en esas voces de autoridad que en el debate público tenían mucho peso, que no están. Digo, para algunos puede ser Maradona, para otros pueden ser Chávez, para otros puede ser Horacio González, digo, depende de dónde estemos, para otros puede ser Mercedes Sosa, digo, hay una vacancia de voces y yo creo que ese lugar lo tiene que ocupar la universidad y tiene que ser parte del debate público. Y eso implica salir del ámbito universitario a veces, animarse a ir a discutir y a discutirlo todo, porque si la violencia se fue incrementando porque no le pusimos un límite, no ponerle un límite a la mentira, no sabemos en qué termina. Esto termina en una manifestación de 500 personas creyendo que se puede poner en duda el conocimiento científico en cualquier instancia, no solo en el Museo de Ciencias Naturales, imagino que era esa movilización. Y me parece que ahí hay una tarea enorme. Yo, si los días me duraran 48 horas, estaría todo el día discutiendo con los alumnos eso. Y creo que hay una recepción, yo en eso soy muy optimista, de alumnos y alumnas, y que los que no son receptivos a eso, no es que es algo novedoso tampoco ahí. Yo creo que el problema es cómo disputar el tiempo, cómo hacemos que nuestros estudiantes tengan tiempo, que nosotros tengamos tiempo para esto que tiene que ver con edificar, ¿no? Con construir. Sobre todo porque hoy el poder económico real y el poder político imponen y no quiere dar una discusión. Digo, este lenguaje de someter, domar, imponer, no tiene que ver con una construcción colectiva.
Entonces uno del otro lado tiene que ser más amoroso, y ahí es donde empezamos con la discusión. Bueno, pero ¿sirve ser más amoroso? ¿Sirve defender y explicar por qué hay que defender? Porque por ahí el gran desafío, yo pienso, es cómo aunamos, ¿no? Los problemas de fin de mes con los problemas del fin del mundo. Porque también nosotros a veces caemos en esa trampa. Bueno, no hablemos de la cuestión ambiental porque hay otros problemas, ¿sabes? No hablemos de... Y fuimos metiendo temas de los que tenemos que encontrarle la vuelta de cómo hablarlos, porque en general cuando damos esos debates y tensionamos con el poder real, yo lo que veo, por lo menos con los estudiantes, es que se suman a esas discusiones, que son sus discusiones. Discutir la soberanía y discutir la democracia y el país en el que van a vivir es una discusión que nuestros pibes y pibas quieren dar. Y yo agradezco haber tenido docentes que me invitaron a esa discusión en los 90. Digo, porque tuve docentes desde Casullo hasta Horacio González, Alicia Entel, que en un mundo donde todos los pibes querían que la carrera pasara de 5 años a 2 y todo parecía, digo, las mismas discusiones, ¿no? Arancelamiento, que las carreras sean más cortas, que no haya paro porque si no entonces me voy a la privada, digo, las mismas discusiones. Y hubo docentes que en ese contexto defendían la universidad no por si se podía pagar o no, sino como espacio de encuentro y de generación de pensamiento y de defensa de esos valores que tienen que ver con lo que uno defiende. Solamente para seguir rompiendo el hielo, que dijo la compañera. Bueno, felicitaciones por el panel. Como corresponde, dejan más preguntas que respuestas. Pienso en los dos modelos históricos, ¿no?, a la hora de historizar, y que siempre están presentes, y creo que también estamos en disputa de modelo, un modelo que es claramente extractivista y que busca satisfacer intereses foráneos, un modelo que apuesta, que siempre apostó al desarrollo de la institución, a la justicia social. Para el primer modelo, claramente la universidad es un gasto. No necesita el pensamiento crítico, no necesita la reflexión, no necesita la explicación, no necesita que se explique nada, claramente no necesita que se formen ni trabajadoras ni trabajadores sociales, psicopedagogas, periodistas, politólogos, no lo necesita, ¿no? Digo, ahí es donde, entre otros tantos lugares, la universidad, el espacio de transmisión y producción de conocimiento, se transforma en un escollo, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, se da en un contexto muy particular, que los tres lo marcan, ¿no? Es el contexto de expansión y consolidación de un capitalismo de plataforma. Un contexto atravesado por el entorno digital, ¿no?, donde, entre otras cosas, se adelgaza la verdad, ¿no? No importa si es verdadero, lo importante es que sea verosímil, ¿no?, que sea creíble. Y además que tiene como marca la centralidad del conflicto, ¿no?, y los discursos de odio proliferan rápidamente. Por supuesto, nosotros no podemos pretender tener una sociedad absolutamente reconciliada, es una utopía inalcanzable y hasta molesta, ¿no?, para quienes nos gusta el debate y entendemos que nos construimos con la alteridad. Sí entendemos que en el marco del desarrollo de un contexto democrático es necesario el reconocimiento de esa alteridad, ¿no? Digo, pensar una democracia, como decía Buffet, agonista, ¿no?, del agonismo, donde se
pueda reconocer al otro como alguien que me complementa, ¿sí? Como un adversario, y no como un enemigo a destruir desde la figura antagonista, ¿no? Y acá aparecemos nosotros como ese enemigo a destruir, a desaparecer frente a la mirada libertaria, ¿no? La universidad que no tiene que existir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, dar la batalla que venimos dando cada día y sobre todo fortalecer con nuestros estudiantes que muchas veces pasan más tiempo en ese entorno digital que con nosotros en las aulas, aprovechar cada minuto que tenemos para defender los trapos desde el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad también, ¿sí? Y defender lo que son las ciencias sociales y humanas desde nuestro lugar como la posibilidad de construir una sociedad mucho mejor e integrada. Y eso, por más que nos pese, en este contexto lo vamos a tener que seguir haciendo día a día porque es parte de la batalla que estamos dando. Simplemente eso como todo. Bueno, primero ser breve. Comparto el diagnóstico de todos los que han hablado. La verdad les agradezco mucho que se hayan tomado el trabajo, el tiempo y hayan venido a dejarnos estas reflexiones. Yo digo un punto que yo no termino de entender de nuestro propio colectivo, ¿no? Yo no sé si yo me crié en un barrio que era complicado y yo no me daba cuenta, pero un poco las cosas eran peleando, siempre fueron un poco peleando. Después llegué a la universidad, también es una educación en la que siempre me sentí de alguna manera en la necesidad de plantear contrapuntos y siempre tuve la idea de que en algunos lugares se llega discutiendo, que no está mal discutir. Y en algún sentido, gran parte de mi formación profesional en el mundo de la educación superior ha tenido que ver con dar discusiones fuertes, dar disputas fuertes y dar peleas inclusive, a veces políticas, a veces de espacios, a veces de respeto por lo que uno hace respecto de ciertas ninguneadas. Yo me siento habituado en un lugar donde está bueno no discutir estupideces, está bien debatir, está bien discutir, y a veces eso nos lleva a replantearnos dónde estamos pensando, cómo estamos pensando, y a veces no tanto, ¿no? Y creo que además en ese ejercicio uno va aprendiendo, como se dijo, creo que Sergio, va aprendiendo a ver con quién vale la pena discutir. La pregunta que yo no me termino de responder es por qué nos pone tan mal, que esta manga de desacomodados, en algunas discusiones donde nosotros somos fuertes, nos vengan a poner de alguna manera en cierto nivel de duda, quebrajamiento respecto a lo que hacemos. Yo si de algo no tengo duda, es de mi laburo. Me levanto todos los días con las mismas ganas, a pesar de las estupideces que escucho de algunos, a pesar de que a veces nos toca por estos lugares que estamos, en los medios más seguidos, y entonces te encontrás con preguntas que a lo mejor en otro ámbito no las responderías, o dejarías que opine libremente el libre pensador si lo tenés enfrente, que es una forma generosa de decirlo. Pero como colectivo nos sentimos agraviados, ¿no? Y parece que hay algo que nos está superando. A lo mejor estábamos muy cómodos en algunas discusiones, a lo mejor nos desacostumbramos a que la cosa es un poco peleando, a lo mejor tuvimos un tiempo que fue muy tranquilo para nosotros, y ahora nos están invitando a discutir de nuevo. Y a mí me encanta. La verdad, claro que no voy a ponerme a contestar barbaridades o sandeces que diga una persona que no entiende del mundo. Pienso cada vez que se me cruza uno de esos, que bueno, que a vos te perdí, pero a lo mejor si yo sigo laburando lo tenga tu hijo,
está sentado en un aula y pueda hacer algo distinto con él, algo que el sistema se perdió de hacer con vos. Y que vengas y que conozcas y que veas que realmente toda persona que entró una vez a la universidad pública no se fue igual de ahí. Y solamente Álvarez se fue costeando a la educación pública, pero todos los demás, en general, claro, no probó ninguna materia, y hoy tampoco se sabe cómo es su tránsito en la privada, porque también está puesto en duda, no importa. Sobre los títulos y los políticos ya hemos tenido otras discusiones que no conducen mucho nada. Pero la verdad es que me parece que en este momento es donde nos tenemos que poner de acuerdo para dar la discusión fuerte, para dar la discusión en serio, y que no nos parezca tan terrible que nos estén diciendo los tipos, que la verdad es que me parece que están de paso. Están de paso porque las que se están mandando tienen costos altísimos y lamentablemente lo que queremos evitar a esta altura parece cada vez menos evitable, que es un estallido social. Y donde las representaciones y los tejidos institucionales que actúan como resortes para detener esa crisis, si no estamos pudiendo dar respuesta, vamos a tener que ver previsto el escenario para cuando esas cosas puedan llegar a suceder. Y en ese momento, la verdad que lo que uno espera es que haya una cierta coherencia interna y que estemos más dispuestos a dar las peleas que tenemos que dar. Pero es parte del optimismo que me acompaña todos los días, como la nafta que me permite seguir trabajando, aun cuando veo las condiciones en las que los pibes están teniendo que estudiar y las pibas, que se les hace difícil llegar, que no pueden pagar el colectivo después del día 15, que las becas que les podemos dar no los acompañan y demás. Creo que hay un momento para saber bien de qué estamos hechos, qué tan damiento tenemos en la coraza, como para soportar algunas estupideces y seguir trabajando al respecto. Pero la verdad que yo no logro desanimarme de lo que tengo enfrente. La verdad es que preferiría trabajar en condiciones donde todo el sistema científico-tecnológico tenga más recursos para seguir financiando, porque nosotros sabemos a dónde podemos llegar cuando nos acompañan ciertas políticas para el sector. Pero no las hemos tenido en otros tiempos y en esos momentos yo me acostumbré a pelear. Yo lo que digo es, quizá tengamos que mostrar un poco más de avidez por la sangre. Y no lo digo para envalentonar a nadie, sino en términos absolutamente metafóricos, aunque el orden de la metáfora sea el que menos compone sentido hoy en sociedades como las que ustedes han descrito muy bien. Así que bueno, nada, gracias por el esfuerzo, gracias por las ganas de venir y a juntar ganas y a mirar, qué sé yo. Sobre eso me parece muy interesante, lo que decís. Yo creo que con los de nuestra generación que hacen esos planteos, me hace acordar más a personajes de Capusotto, de tipos que se quejan todo el tiempo, Fiscarral, creo que es el personaje, que se queja que venga Macri, que debe sido una cosa de mezcla de razones incomprensibles. Pero para mí, muchos de acá, menos jóvenes, me interesa sí, acá hay muchos jóvenes, cuando ese planteo viene de los jóvenes, en nuestro caso de los estudiantes. A mí lo que me movió desde hace 2 años, me resulta estimulante, es escuchar las reacciones de los jóvenes frente a eso. O sea, si a vos te molesta que hable con la E, a mí me parece incomprensible. Yo no la uso, pero no me molesta que hable con la E. No sé por qué es tan grave. Bueno, pero ¿por qué? En un adulto me importa menos lo que piensa. Ahora, en un joven sí me importa lo que piensa. ¿Qué está pasando ahí que puede afectar tanto a los jóvenes que me molestan? Eso o cualquier otra cosa, ¿no? O el rechazo a los adultos en general, o a los docentes en general. A mí me parece que ahí sí nos tenemos que dar una actitud de escucha, que no es solo preguntar, ¿no? Es bastante más complicado, pero me parece que sí está pasando algo que para nosotros los adultos no terminamos, yo por lo menos no termino. Yo le agrego una cosa, Pablo, ¿no? Yo coincido en todo, de hecho, no decía eso, digo, pesa más el optimismo. Lo que sí creo que nos tenemos que dar el ejercicio, digo, coincido con Sergio, pero sumo algo más, que es, mañana Milei se va y el problema sigue estando. Entonces, darnos el tiempo de discutir y ver qué lleva a una persona a decir que es capaz de dejar que se mueran los que se tienen que morir,
¿Qué lo lleva a insultar al extremo a personas solo porque dijeron algo con lo que no están de acuerdo? ¿Por qué lo patea? ¿Por qué lo persigue? ¿Por qué lo golpea? ¿Y cómo eso se va incrementando? Eso va a seguir. Digo, el gran problema de este momento y de este gobierno es que es una forma de hacer política, que hay un ecosistema mediático digital que sostiene una violencia, la profundiza, degrada al otro, hasta convertirlo en una persona absolutamente deshumanizada y que puede ser víctima de todos los agravios, que no se termina en mi ley. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos una tarea muy profunda de humanización, de sostener, digo, como decía antes, aunque parezca que no vale la pena, aunque parezca que hoy no garpa, aunque de sostener determinadas cuestiones y sobre todo con los pibes. Porque en esto de que no se puede dialogar, bueno, si me insulta lo insulto, y si me pega le pego, y eso no frena. Digo, y es un momento muy complejo, entonces me parece que digo, esa tarea y comprender que mi ley se puede ir mañana y eso es lo que deja, aparte de otro montón de desastres, y que hay un montón de cosas que va a haber que repararlas. No es se va él y edificamos, se va él y va a haber que reparar, digo, esto de pensar un país con este nivel de endeudamiento, de dónde vamos a hacer para reconstruir, digo, me parece que por ahí, ojalá fuese que él se va y ya está, y digo, para mí hay que discutirlo todo, pero hay una juventud ahí que, digo, me parece que hay que insistir mucho en que no se termina en él. Bueno, ¿cómo están? Bueno, gracias, agradecerles a los tres por el hermoso panel. Las tres intervenciones fueron, me parece, muy cuidadas en un sentido de construcción colectiva que yo creo que nos sentimos representados como profesores, como referentes de las ciencias sociales. Creo que no es que va a venir el tiempo de edificar, creo que todo el tiempo estamos edificando y creo que el sistema universitario, quizás a contramarcha de otros dispositivos de nuestra democracia, nunca ha dejado de edificar en un sentido de progreso social muy profundo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, digamos, no es una isla, está en un contexto, en un país, digamos, en una región, pero bueno, creo que está bueno poder recuperar no solamente lo que las ciencias sociales, sino lo que el sistema universitario puede traccionar en términos de progreso social. Quería compartir una reflexión, continuando ahí algo que dijo Sergio, en relación a esto de la facilidad con que los candidatos logran ganar gobiernos, pero la dificultad después para gobernar, ¿no? Como que prácticamente las reelecciones desaparecieron, la capacidad de construir gobernabilidad y acuerdos duraderos cada vez es más difícil, las barreras de entrada a la política son cada vez más endebles, la capacidad de construir candidatos en un sistema de medios, digamos, es mucho más fácil, más factible. Bueno, todo esto yo creo que está un poco ligado con lo que decía Gustavo, digamos, con la política cada vez más le resulta sumamente complejo, digamos, ser un instrumento de transformación o de mejora de las condiciones de vida, porque en el contexto de la política, digamos, hay todo un sistema que podemos llamar, digamos, de proyecto extractivista o de creciente financiarización de la economía, de incorporación mucho más abrupta de la tecnología en los mecanismos de acumulación del capital, el tecnofeudalismo, como le queremos llamar, que señalaban muy bien los panelistas, que hace que hoy por hoy se caiga a pedazos las infraestructuras de bienestar del mundo, pero cuando tenemos una crisis financiera nadie duda que el Estado salga a salvar a los bancos, ¿no? Porque nos parece razonable, porque bueno, es el corazón del sistema internacional. Ahora, se cae el sistema de salud, se cae el sistema de educación, se cae el sistema previsional, se cae, digamos, el empleo regulado está estancado o en franco decaimiento y eso hace crujir el sistema previsional, entonces no tenemos trabajadores en blanco y no vamos a tener el día de mañana fondos para bancar a los jubilados.
Y eso cruje el sistema por todos lados, pero cuando hay una crisis financiera, bueno, entonces ahí hay algo que tenemos que poder nombrar y que tenemos que poder conversar con los pibes, y acá retomo de vuelta algo que creo que los tres lo pusieron muy bien en el centro de la escena, que es cómo hacemos para hablar, para escuchar en un lenguaje que pueda achicar la brecha generacional. Digo achicar la brecha porque, bueno, un poco nosotros queremos resignificar la historia y poner la historia de nuevo sobre la mesa para quienes nacieron después del 2000, después del 2010. Bueno, ¿cómo hacemos para hablarle en una clave histórica y teniendo en cuenta todas estas cuestiones? Así que, bueno, nada, agradecerles a los tres porque fue muy gratificante y, bueno, y uno no se va también con esa sensación que a veces, bueno, hacemos catarsis y nos quedamos así como medio bajón, y creo que el espíritu del panel tuvo sus frutos. Hola, buenas tardes. Gracias, María Eugenia, por invitarnos. Rápidamente, no vengo de la FACO, venimos del espacio de los movimientos sociales, y siempre ha habido de venir, encontrarnos y compartir, y además llevarnos cosas. Así que agradecidos al panel porque verdaderamente nos llevamos cosas interesantes para seguir discutiendo y seguir debatiendo. Siempre que he venido acá vengo a pedir algo, así que voy a proceder a pedir. No, me quedo en una idea que me parece que, escuchándolo desde el inicio y un poco compartiendo el proceso que se ha venido dando desde el gobierno de Javier Milei respecto al ataque a la educación pública principalmente, lo que un poco hemos visto a nivel nacional y en la provincia de Mendoza, desde la perspectiva incluso de la Universidad Nacional de Cuyo, me quedé pensando en algunas cosas, ¿no? Porque es cierto que por ahí un poco desalentador el escenario. Yo coincido con esto, ¿no? De que mientras transcurre el tiempo de destruir, también hay que ir avanzando en ese tiempo de construcción, ¿no? Porque Javier Milei no va a estar más y probablemente vengan otros, pero tenemos que avanzar para poder de una vez por todas no cometer errores y que nos vuelva a pasar lo mismo. Pero decía que vengo a pedir, porque desde que asumió Javier Milei, ni el movimiento obrero organizado, ni los movimientos sociales, ni los jubilados, que mueren a palo todos los miércoles, logró sintetizar una lucha en la calle y enfrentarse a un gobierno despiadado como este. Lo único que logró hacerlo fue la universidad pública, la educación pública. Y digo que esto es un valor, y digo que vengo a pedir porque básicamente necesitamos mucho más de eso, justamente. Necesitamos mucho más de eso, porque creo que Milei en ese sentido tomó nota rápidamente de eso, ¿no? Creo que tomó nota, se dio cuenta, y creo que lejos de pensar que estamos distantes, ¿no? de las juventudes, distantes, me parece que estamos muy cerca. Lo que necesitamos, me parece que es producir mayor cercanía, y desde las universidades animarnos de manera creativa a avanzar un poquito más. Creo que las marchas universitarias sintetizaron cosas que ninguno de los que veníamos peleando en la calle pudimos hacerlo. Yo me acuerdo de la primera marcha, en el momento social decidimos esperarnos ahí en los portales del parque, ¿no? Como una especie de que nosotros veníamos en la calle y todos medio un poco en soledad. Y a nosotros nos putean bastante en la calle cuando caminábamos, ¿no? Yo desde ese día encontré una sintonía con los que iban pasando, esos que a veces putean, que no sucedía. Sentí una cercanía y me parece que eso tiene un valor muy importante, y les pido nuevamente que lo tomen como una experiencia desde donde pararnos para empezar o continuar dando esta pelea. Me parece que eso es lo que de alguna manera les pido, porque necesitamos, además de lo académico, además de las investigaciones que nos permiten ver la realidad de diferentes lugares, de diferentes miradas, digo, animarnos a tener esta cercanía en esta lucha para derrumbar todo esto. Gracias.
bueno, también agradecer, porque la verdad que estuvo súper potente las palabras de quienes, bueno, de Valeria, de Eugenia y de Sergio, digo porque ayudan a pensar el presente y también en esta proyección que no me parece menor. Y ahí me quedo pensando en esta idea de la edificación, ¿no? Y en esto de edificar, es tiempo de destruir, pero también de edificar. Yo siento que lo estamos haciendo todo el día, ¿no? Porque digo, la palabra de varios, hoy, antes y ahora, es que los docentes, a pesar de las condiciones en las que laburamos, y en la diversidad que tenemos, todos los días damos clases, investigamos, hacemos extensión, y ahí me parece muy importante lo que acabas de plantear, porque en los territorios y en las organizaciones de base, en los barrios con los que trabajamos muchos de los y las universitarias, todo el tiempo se está resistiendo y se está construyendo en un nivel de adversidad y de dificultad que nos supera, ¿no? No quiero entrar a hacer comparaciones que son odiosas y no corresponden, pero sí me parece interesante cómo fortalecemos nuestra militancia, nuestra palabra, nuestro hablar, nuestra conversación, que es en el aula y tiene que ser fuera del aula. Volver, profundizar esos lazos con el territorio. Sé que muchos de nosotros y nosotras todo el tiempo lo hacemos, pero quizás haya que redoblar esfuerzos. Para eso me parece que necesitamos pensar en ese, digo, coincido con que necesitamos ese proyecto político que sea en nuestro norte, en nuestro sur, que hacia allá vamos y que hoy no está tan claro. Pero mientras nos lo vamos aclarando, me parece que necesitamos eso, tender esas líneas, esos puentes, esos lazos que nos vuelvan a encontrar en las conversaciones y a ir avanzando en esas discusiones que planteabas, Valeria, que son discusiones que las necesitamos ir trabajando y aclarándonos con esos otros. Entonces, bueno, no solo para traer, digamos, la importancia que tiene todo el trabajo que tenemos con los movimientos sociales y los territorios. Vamos llegando a mí me toca ser de la señora de los tiempos. Vamos llegando a las 8:30, momento que nos habíamos propuesto para cerrar el panel. Mañana tenemos una jornada continuada de muy intenso trabajo. Ya empiezan a negociar el horario. Igual que obvio. Yo quisiera retomar una expresión del texto de Valeria en la primera página, segunda página, que dice: tenemos que salir del estupor. Creo que no estamos ya en el estupor cuando fue publicado el libro, pero todavía estamos en esa incertidumbre de que no sabemos muy bien por dónde agarrarle la vuelta. Creo que las universidades somos o hemos sido el lugar de las buenas formas tanto tiempo, decía Gabriel. Estábamos muy tranquilos, estábamos bastante cómodos, no siempre hemos estado en la absoluta comodidad, y la lucha ha sido siempre un motor de nuestra práctica cotidiana. Yo lo que siento es que no podemos comunicarnos en el registro que nos propone esta comunicación política, que tenemos un límite ahí, que no queremos, que no podemos. Entonces, un poco las palabras que pensé tenían que ver con esto, ¿no? No es la pedagogía del amor, pero ese es el lenguaje que queremos para nuestras aulas y que queremos para seguir construyendo comunidad y esa utopía de la solidaridad, no de manera ingenua, sino con la potencia que eso tiene en nuestro video. Y las invito, para quienes no conocen aún
de qué manera transformamos una de esas pintadas y decidimos dejar solo una de ellas, porque eran muchísimas, y decidimos dejar solo aquella que transformaba el no enseñan, adoctrinan, el no se enseña. Y esa transformación que llevaron adelante todas las agrupaciones políticas de nuestros y nuestros estudiantes fue fruto de esa construcción colectiva de cómo transformamos esto en otra cosa cuando teníamos en esa mañana desde aquellos que nos decían ya trae los tarros de pintura blanca, borremos todo esto porque era tal la ofensa, el agravio, esto de nos sentimos agraviados. Esa mañana había gente que me pedía comprar ya la pintura blanca y al mediodía te pido que esto no esté más en nuestras paredes. Había colegas que decían no, hay que dejarlas todas como testimonio del agravio. Y bueno, lo que pudimos construir y quisimos construir con nuestras y nuestros estudiantes y con ellos pensamos qué decían y qué dicen ahora esa pared. Las invito a que la visiten, está en el ala este de nuestra facultad, hacia el norte, no voy a decir hacia la derecha, hacia el norte de nuestro edificio. Los vamos a invitar a conocerlo mañana, pero quienes no estén mañana con nosotros los invito a que lo recorran, lo vean en este momento, lo mostramos allí en el video. Y la canción que elegimos para acompañar ese video decía, te va a volver, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que le vuelva? ¿No? A este gobierno, a este presidente que enuncia, que nos enuncia con esos calificativos que nunca vamos a querer utilizar en nuestras aulas. Bueno, queremos que vuelva eso, las marchas, la organización colectiva, la posibilidad de, ojalá, ser también catalizadores de otras luchas, de otras marchas. Nos lo hemos propuesto y también sabemos que es duro y es difícil de construir porque decía uno de los colegas, Gustavo, juegan a que estemos cansados, a que no exista sociedad. Y si bien es muy difícil en el contexto en el que nuestras universidades y nuestros docentes, taxi polirrubro, con 5 trabajos para pensar el fin de mes antes que, como nos decía Valeria, y sin embargo estamos ahí cada vez que hay una marcha, que nos convocan, que nos convocamos entre todos. Si hay quienes ponen el cuerpo en esas marchas son las sociales, no sé qué ocurre en otras universidades, pero en la nuestra sostenemos fundamentalmente la posibilidad de que existan marchas en las calles mendocinas junto a otros y otras colegas de otras unidades académicas, pero si existen marchas en esta provincia es porque salen de nuestros centros de estudiantes, de nuestras agrupaciones militantes, de nuestros equipos de gestión, de nuestros vínculos con el territorio. Y bueno, será esa la tarea, seguir estando en las calles cada vez que podamos oportunamente como sistema, pensar que es el momento para salir y trabajar todos los días para que si existe esa fragmentación que nos impide ponernos de acuerdo tan fácilmente en cuál es el día, en qué horario, trabajar para que el próximo año, que sí sabemos que va a ser más duro que este, nos encuentre mucho más articulados y articuladas para que los reclamos no sean solo corporativos, no sean solo sobre la universidad, nuestros salarios, nuestras aulas y la posibilidad de mantener este espacio que todos ustedes han dicho es maravilloso y que cuesta muchísimo mantenerlo y que cada vez que estamos en este auditorio hacemos aquí nuestras juras. Entonces cada vez que vienen las familias a este espacio les contamos lo difícil que es en este contexto mantenerlo para que la siguiente colación, la siguiente jura, las próximas que tengamos en los próximos 10 y 20 años puedan ser en este espacio, en estas condiciones que nosotros hemos disfrutado. Así que creo que esa es la tarea,
creo que eso nos propusimos junto con Sergio, con Valeria, para poder transmitir en este panel que esa es la tarea y que aunque nos permitimos los momentos de bajón y hoy comparto acá con el auditorio, lo dijimos en la mesa, creo que Mendoza, donde surgió CODESOP, es un buen espacio para que renovemos nuestras fuerzas, nuestras energías, porque sabemos que la lucha es larguísima y que va a continuar dentro de 2 horas, mañana pasado y la semana próxima. Así que muchísimas gracias a todos, a todas por estar hoy aquí, por acompañarnos en un día que para la universidad es un día de lucha, porque nuestros compañeros y compañeras docentes y docentes están de paro y hemos podido sostener y estamos hoy aquí en esta actividad que era imposible reprogramar, porque si no se reprograma. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.